Vez es un equipo... La columna que publicó el expresidente Mauricio Macri en el diario La Nación, una columna en la cual, básicamente plantea que la Argentina es un país dividido entre el bien y el mal, y que es una batalla que hay que dar, y que en el gobierno anida el mal y en la oposición anida el bien. Eso básicamente. Voy a leer solamente un párrafo muy cortito, porque quiero hablar con una persona que lo conoce mucho y que tiene una visión en general bastante original e interesante para escuchar. Mauricio Macri dice así: hay que dar una discusión profunda y responsable sobre cuáles son los principios que deben regir nuestro orden social. ¿Es la república o la republiqueta? ¿Es democracia o demagogia? ¿Es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados? ¿Es seguridad o vivir con miedo? ¿Es el Estado de Derecho o es la jungla? ¿Es la propiedad o es la apropiación? ¿Es la libertad de expresión o la censura? ¿Es educación o adoctrinamiento? ¿Es verdadero o es falso? ¿Es luz o es oscuridad? Es decir, pocos manifiestos tan binarios como estos, respecto de que, la idea de que en democracia todos tienen un poco de razón, todos tienen sus virtudes y sus defectos, y finalmente uno elige a uno sobre otro, pero entendiendo que, como las personas, los dirigentes también tienen blancos, grises, negros. No, en el caso de Macri, la visión que transmite ayer es una visión totalmente dicotómica de la realidad. Está el bien, está el mal, y los ubica claramente en función de sus pertenencias partidarias, su función de oficialismo y oposición. Jaime Durán Barba fue durante mucho tiempo, no sé si lo sigue siendo, pero fue durante mucho tiempo asesor y estratega de Mauricio Macri. Creo que está pasando la cuarentena en Ecuador, que es un país que ha sufrido mucho el ataque del coronavirus, y está en línea con nosotros. Jaime, un gusto saludarlo. Ernesto Tenemos aquí desde Radio Con Vos. Buen día, Ernesto. Un gusto también hablar desde aquí, desde mi arresto domiciliario por causa de virus. A ver, Jaime, no sé, me imagino que usted leyó la nota que escribió Macri y me escuchó lo que para mí es el párrafo central, y quería escuchar una reflexión en términos de qué piensa de que él haga eso, y después, como estratega político, qué efectos cree que tiene, qué busca, etcétera. Personalmente no creo yo en visiones maniqueas de la vida. Nada es totalmente verdadero, nada es totalmente falso. Hay que tener mucho más serenidad y ver los grises, y más que los grises, los colores. No hay solo negro y blanco, hay colores, muchos colores. Entonces no estaría muy de acuerdo con ese tipo de aproximación de este párrafo de Macri. Ahora, yo creo que hay algo mucho más de fondo que está complicando al mundo, a América Latina y Argentina, y es la posibilidad o no de desarrollarnos y de incorporarnos a una evolución del mundo o no. Creo que el problema está ahí. O sea, no podemos ir hacia atrás, no podemos impedir que se desarrolle el Internet al máximo, porque es la herramienta de crecimiento económico y científico del mundo. El problema está allá. No podemos tratar de igualarnos hacia abajo. El país tiene que escoger entre generar riqueza o repartir pobreza. Ese es el problema de fondo. Y ahí no creo yo que haya tampoco, no creo mucho en la división oposición y oficialismo. No hay una oposición. ¿Cuál es el líder del Pollo Sobrero, de Spert y de Patricia Bullrich? Nadie. Y las grandes movilizaciones que se están haciendo, estos banderazos y demás, que no son solo de Argentina, son de todo el mundo, no obedecen a ningún liderazgo. En Francia tenemos nuevamente a los chalecos amarillos tomados las calles. En Líbano se produjo un desastre total, en el que no está un partido contra Hezbollah u otro partido. No, es la gente. La gente se tomó poder con las redes, con la pandemia tomó más poder todavía, y hemos llegado a un mundo en que esa gente que se moviliza no es de nadie, no obedece a nadie, sino que no se va a dejar de atropellar por gobiernos autoritarios. Ahora, Jaime, conociéndolos ustedes muy de cerca a ambos, ¿cómo imagina que es la dinámica hoy entre Macri y Rodríguez Larreta? Porque el otro día, por ejemplo, el jueves, cuando habló
Horacio, él dijo, a mí me van a tener siempre para dialogar. Yo creo que los problemas de la Argentina se resuelven con consenso. En el mismo momento, Macri hace un llamado a la guerra prácticamente. Si acá no hay diálogo, imposible con esta gente que es el mal, esta gente que es la oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno se pregunta, primero, ¿cómo conviven en el mismo espacio? Y siempre hay moderados, halcones y palomas en todos los espacios, entonces uno lo puede imaginar. Y lo segundo, si el documento que publica Macri ayer es una convocatoria contra el gobierno o es un intento de ocupar el espacio que empieza a ocupar Rodríguez Larreta. A ver, siempre hubo discrepancias en ese espacio, siempre. Puntos de vista internos de gente que ha colaborado en la construcción de PRO primero y de Juntos por el Cambio desde hace 15 años. Entonces, no me parece raro que haya diferencias. La mentalidad de Macri también es esa. Acordémonos que cuando se discutió el tema del aborto, no puso él una posición, sino que invitó a una discusión. Y dentro de su organización también había gente entusiasta con una tesis y con otra. El pluralismo es una forma de pensar la democracia. Yo creo que la época en que había un general o un doctor que gritaba y todos se formaban tras una tesis, pasó. Estamos en sociedades en las que la ciencia se ha desarrollado y sabe que hay alternativas de pensamiento. Entonces, ellos siempre fueron así, no me parece extraño que convivan y que sigan conviviendo, es así la vida. Si es que Mauricio quiere ser candidato, pues tendrán internas y uno de los dos ganará, como pasó cuando Horacio se enfrentó a Gabriela Michetti. Uno ganó y después todos hicieron campaña juntos. Es lo usual en ese espacio. Ahí no hay dictaduras de alguien que piensa por todos e impone su pensamiento. Son puntos de vista distintos, sí. Como tú dices, los conozco desde hace muchísimos años y son, te diría, psicologías distintas. Horacio siempre ha sido una persona de hacer cosas, de lograr metas y poco interesado en las discusiones más abstractas. Nunca fue su interés ese. Mauricio sí ha tenido más posiciones de tipo político, digamos, de enfrentamiento a otros, aunque tampoco ha sido la norma. Si hacemos algo que me encanta a mí, que es la estadística, y vemos cuántas veces Mauricio Macri atacó a Cristina Fernández los 4 años como jefe de gobierno, los últimos 4 años, y los 4 años como presidente, vas a ver que casi nunca. No es el estilo de ellos. Ellos están pensando en otros temas. Creo que en 15 años en que he trabajado muy cerca de ellos y mantengo mucha cercanía, aunque no esté trabajando con ellos, nunca tuve una reunión en la que se discuta algo sobre Cristina Fernández. No era un tema de discusión. Durán Barba, ¿cómo le va? Gustavo Gravia lo saluda. Hola, Gustavo. ¿Cómo anda? Teniendo en cuenta lo que usted dice, que irán a una interna y resolverán ellos, pero también teniendo en cuenta que a la actual vicepresidenta parecía no alcanzarle los votos propios para ella ser considerada presidenta. ¿No pasa lo mismo con Mauricio Macri? O le diría peor, porque su núcleo duro parece ser más pequeño que el núcleo duro de Cristina Fernández. ¿No estaría jugando una carrera en donde la verdad la meta de llegada le queda lejísimo y da la sensación de que jamás podría arribar? Me da la impresión de que hace 4 años esa meta estaba más lejana todavía para Alberto Fernández. La política es muy impredecible. Honestamente, me he dedicado a estudiar mucho la política argentina en detalle, y si me preguntaba usted hace 4 años, Jaime, ¿qué posibilidades tiene Alberto Fernández de ser presidente? Le habría dicho ninguna. ¿Usted cree que Mauricio Macri tiene posibilidad de volver a ser presidente de la Argentina? Mauricio y María Eugenia Vidal y Jorge Macri y decenas de personas, sí. No hay predestinaciones. Claro. Ahora, Jaime, Alberto Fernández, ¿cómo lo ve? Porque usted hizo varios comentarios elogiosos de cómo manejó la pandemia, de su acercamiento a una política más de consenso. ¿Cómo observa su evolución? Mire, el manejo de la pandemia creo que a pesar de todo
fue acertado, si vemos estadísticamente. Argentina es uno de los pocos países en que no colapsó el sistema sanitario. Tal vez lo hablo también con un sesgo, porque aquí en Ecuador el desastre fue enorme. En términos reales, si usted analiza cuántas personas morían mensualmente hace un año y cuántas murieron en la pandemia, en Ecuador han muerto 30.000 personas con el coronavirus, 30.000. Y es un país que tiene la cuarta parte de la población que Argentina. No pensemos en Brasil, no pensemos en las barbaridades que hizo Trump en Estados Unidos, de las cuales está arrepentido. Además, hubo un manejo de la pandemia, yo diría, sensato. Ahora, cuando hay una pandemia, los resultados no pueden ser óptimos, son lo que pueden ser. Me pareció a mí que la actitud de Fernández, desde que fue candidato, cuando vino la pandemia, de dialogar, de escuchar a los otros, era acertada, estaba muy bien. Ojalá la retome. No va a salir el país porque uno se impone a patadas a otro, sea es el presidente, Macri, Spert o quien sea. Estamos en una situación, lo digo en mi último artículo en Perfil, están los líderes del mundo sentados sobre una caja de dinamita. Hablaremos, si es que usted tiene la bondad de llamarme otra vez, en 3 meses y va a ver cómo todo se incendia. La situación en Colombia, con la que he establecido muchos vínculos ahora, he estado haciendo encuestas, discutiendo con ellos, es impresionante. La situación que se visora en Chile, en Ecuador, fíjese que pasó algo curioso. Sucesivamente 3 líderes, Nebot, Otto y Noboa, encabezaron ampliamente las encuestas y sucesivamente renunciaron. Ahora estamos yendo a una elección de suplentes. Ahora, Porque Durán Barba, los 3 creyeron que no es manejable el país. Estamos en un mundo inmanejable. Y ese mundo inmanejable solo va a poder solucionar sus problemas si hay diálogo entre todos. Durán Barba, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estracha lo saluda. ¿Cómo le va? Y en alguno de los diálogos, por más de que no lo esté asesorando, que usted puede haber tenido con el expresidente Macri, ¿nunca intercambió esta mirada de la gestión de la pandemia en Argentina? Porque él hace una crítica muy fuerte a las restricciones sanitarias y los ve como un instrumento de restricción de las libertades en general, como que, de hecho en la nota que escribe ayer, como que se usan esas restricciones para avanzar sobre derechos de la población. Sí, siempre. A ver, mi relación con Mauricio fue siempre así. Yo no soy un yes man, como dicen los gringos. Yo no sigo el apunte a nadie. Con Mauricio desde el comienzo tuvimos siempre discrepancias, muy fuertes a veces, pero respetuosas. Yo no me creo dueño de la verdad tampoco. Yo creo que los otros tienen un cachito de verdad y yo un cachito. Entonces, sí, a Mauricio yo le digo mis puntos de vista claramente. Él sabe que soy absolutamente sincero y mi temperamento no es muy comedido. Tenemos discusiones a veces fuertes, las hemos tenido siempre, pero creo yo que eso es parte de ser consultor y de ser intelectual. Yo he discutido con todos las personas con las que he trabajado muy fuertemente. Con el presidente Maguad, de quien fui jefe de gabinete, tuvimos discusiones feroces. Yo dejé de salir a los medios 6 meses. Ahora, yo no soy para seguir el apunte. Tengo mis puntos de vista, Mauricio tiene los suyos, Horacio los suyos, María Eugenia los suyos, que es una mujer muy lúcida. Y bueno, a veces coincidimos, a veces no. Jaime, le hago la última pregunta. ¿Usted cree que Macri realmente piensa que el gobierno actual va hacia una dictadura chavista o que es una estrategia para posicionarse como el opositor más duro para después, en todo caso, eventualmente ser beneficiado si las cosas andan mal con el enojo de la población? A ver, el lograr que se vayan los capitales, el tener una pésima imagen mundial, porque eso es lo que tenemos desgraciadamente. A mí me habría encantado que no sea así. Una serie de cosas que está haciendo el gobierno conducen a un esquema chavista. O sea, ¿cuántas personas, cuántos empresarios han emigrado a Uruguay? Son cantidades.
cómo hemos caído en los índices internacionales como país en el cual se puede invertir. Hemos caído verticalmente en 10 meses. Así empezó la cosa de Chávez. No digo que vayamos a hacer lo mismo, pero aquí hay una cosa clara. Si usted combate la riqueza y genera pobreza, termina en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua. O en la China de Mao. O en la Unión Soviética de Stalin. O sea que usted cree que en algún lugar tiene razón Macri. ¿Cómo? ¿Usted cree que en alguna medida tiene razón Macri en lo que plantea? En alguna medida sí. A ver, yo he viajado toda mi vida como loco. No, porque le digo, porque más allá del discurso, en la época que Macri gobernaba también pasó todo esto que usted dice. Es decir, Argentina perdió credibilidad, se endeudó, hubo la inversión... Bueno, no. Y perdió credibilidad, no. Se convirtió en un país viable para el mundo. Fíjese lo curioso que Macron, ahorita que ya no es presidente, le recibe en Francia. Alberto no lo recibe ni siendo presidente. Es objetivo. Yo vivo en el mundo. Argentina se ha desmoronado como imagen mundial. Y eso supo hacer bien Mauricio. Que la economía funcionó de manera mala, sí, yo creo que sí, porque todo tiene su bien y su mal. Pero es inquietante que en un mundo integrado en el que dependemos más de nuestra imagen mundial nos hayamos caído tanto. La imagen de Argentina está por los suelos, eso es real. Usted dice viable, perdóneme, Duramarva, usted dice viable para el mundo. The Guardian, cualquier periódico del mundo. Está bien. Pero Durán Barba, perdóneme, usted dice viable para el mundo, pero fue inviable para muchos argentinos. De hecho, la pobreza aumentó 7 puntos. Sí, con Alberto Fernández realmente hemos bajado la pobreza enormemente, estamos en 20. No, bueno, pero usted sabe que hay una pandemia, perdóneme. Usted sabe que hay una pandemia. Yo hablo siempre de números. Hay pandemias, hay terremotos, hay dolores de cabeza. Ha bajado mucho la pobreza y eso es un gran éxito de Alberto. Pero el mundo existe, o sea, esa es una visión romántica en términos de filosofía absurda. No es que en Argentina vamos a ser felices mientras quedamos en el foso ante el mundo. El mundo está integrado. No es posible que aislados del mundo y aliados solamente a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, nuestro país funcione. Nuestra gente se va a morir del hambre aliados a eso. Hay que integrarse al mundo, hay que integrarse a Europa y no a Nicaragua. Jaime, eso lo entiende, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, con quien hablo mucho también, y es de izquierda, pero es una izquierda racional. Me encantaría seguir charlando, pero son las 9:57 y tengo que cerrar el programa. No sabe lo que lo lamento, Jaime. Yo también, porque siempre tienes ideas interesantes y es interesantísimo hablar contigo. No, por supuesto que sí. La verdad es que lo lamento en el alma. Le mando un abrazo grande y gracias por la diferencia de habernos atendido. Un gran gusto, un abrazo mucho. Era Jaime Durán Barba analizando a Macri, dando su pensamiento, que siempre es polémico, y me imagino lo que debe estar